siguiendo las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias. Del informe del día de ayer fueron 6 casos positivos, todos con nexo establecido. Una joven de 34 años de Moquegua, que su pareja es chofer de un camión y viaja a Lamba. Un varón de 44 años que estuvo internado en el hospital municipal, y bueno, ahora está en su vivienda ya recuperado, pero lamentablemente se ha contagiado. Una señora de 69 años, también con la misma situación. Una joven de 41 años que su padre es positivo. Un señor de 64 años que también estuvo internado en cirugía y ahora está recuperado, pero bueno, ahora lo va a explicar el secretario de Salud. Fue trasladado a la clínica del Carmen para su aislamiento, pero ya está recuperado. Y una persona de 62 años también con nexo en cirugía. O sea, salvo el caso de Moquegua, los otros 5 casos siguen siendo del mismo nexo del hospital municipal por el contagio que se generó luego de que volviera esta persona de Lamba contagiado y se internara en cirugía. Recordemos que había salido con un hisopado negativo de Chivilcoy antes de ir a la clínica, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene que ver con los casos. Hay 16 casos descartados, hubo 3 casos recuperados ayer. Y ahora quiero hacer varias aclaraciones. Una es que uno de los casos positivos que ayer detallamos, luego de empezar a hacer todas las averiguaciones que hacen los profesionales de la salud, determinan que se hisopó el sábado 29, como habíamos dicho, era de los resultados que habían quedado en espera en el laboratorio de Junín. Y haciendo el seguimiento se establece que el día 30, o sea, al otro día después de hisopada, estuvo reunida con 3 familias en un distrito vecino, no en Chivilcoy, en un distrito vecino, pero una reunión que involucró a 3 familias completas. Esto lo digo nuevamente para recalcar que cuando una persona es hisopada debe quedarse aislado, porque esto genera un desastre, está claro. O sea, estas 3 familias que estuvieron en esa reunión, lamentablemente ese día se pueden haber contagiado. Lo que corresponde a Chivilcoy ya estuvieron trabajando las autoridades de salud, pero esto, por favor, tenemos que entender, a 6 meses de iniciada la pandemia, que cuando una persona se hace el hisopado tiene que quedarse aislado el tiempo que lleve hasta que venga el resultado, porque si el resultado hubiera llegado en 24 horas en lugar de una semana, ya el incumplimiento del aislamiento ya estaba hecho, porque esto fue el día siguiente. O sea, independientemente que el laboratorio demoró mucho, esto es un grave error que se cometió al día siguiente de ser hisopado. Realmente un verdadero disparate. Otro tema que hemos notado ayer, todos los funcionarios que estuvimos recorriendo ayer a la tarde, y lo hicimos justamente en un horario de mucha circulación para ver el cumplimiento de las medidas, es que agradeciendo al 90% de los chivilcoyanos que hace 6 meses venimos haciendo un gran sacrificio, tengo que decir que hay un gran porcentaje que realmente se está burlando del resto. Y digo claramente que se está burlando del resto porque ayer hemos visto, por ejemplo, detallo algunas de las innumerables faltas que hemos visto: 24 personas andando juntas en bicicleta por la avenida José Lón Suárez, cuando el protocolo establece que tienen que estar a 20 metros de distancia. Están 24 juntos, en menos de 10 metros, todos juntos. Hemos visto no menos de 30 grupos de gente caminando sin barbijo y hablando a menos de medio metro como si nada. Recordemos que lo ha dicho el secretario de Salud en reiteradas oportunidades, que la microgota realizando actividad física contagia mucho más, y si vos estás 1 hora expuesto a medio metro con alguien y ese alguien está contagiado, va a contagiar a todos los demás. Hemos visto comerciantes que son los privilegiados del sistema, porque realmente en este momento y en esta fase el gobierno nacional ha autorizado algunos deportes individuales y single, y nosotros, entendiendo la situación, hemos
incluso arriesgándonos y arriesgando nuestras funciones, hemos permitido que algunos lo hagan en pareja y hemos visto que realmente se están burlando del sistema porque están dando turnos cuando finaliza el primer turno sin ninguna medida de protección, sin ninguna limpieza entre turno y turno, ni de la cancha ni de ningún objeto de los que se utilizan para jugar. Y así podría detallar gran cantidad de faltas que hemos visto ayer. ¿Qué significa esto? Hoy, Bragado, 9 de julio, 25 de mayo, Roque Pérez, una ciudad muy chica, muy cerca nuestro, que por la ruta 30 vamos todos los que vamos a La Plata o a cualquier lugar, están en fase 3. ¿Qué significa la fase 3? Que tenemos que cerrar todos los comercios que no son esenciales, que tenemos que cerrar todas las actividades, que la gente no puede salir a caminar más, no puede salir a correr más, no puede haber ninguna actividad recreativa más, por supuesto ni hablar de los deportes, restaurantes, bares, y lamentablemente vamos camino a eso. Lamentablemente vamos camino a eso y muy rápido camino a eso. Si seguimos con este comportamiento, no nos queda otro camino que esta semana entrante decidir eso. Así que hacemos, hablándoles por última vez y de corazón a todos los chivilcoyanos, el último llamado a que cumplamos las medidas que tenemos que cumplir. La cantidad de casos de ayer no es preocupante, 6 casos y 5 del mismo nexo, más una joven que su pareja viaja a Lamba, honestamente no es preocupante. Siempre y cuando cumplamos lo que tenemos que cumplir entre el aislamiento y el resultado, y cumplamos el resto, porque no vamos a esperar a tener 40 casos por día, como han esperado otras ciudades, para bajar de fase. Si esto sigue creciendo, lamentablemente no voy a esperar que la provincia nos cambie de fase. La voy a pedir yo, porque no podemos permitir que un mínimo grupo se burle de todos los chivilcoyanos. Porque hay mucha gente que hace 6 meses no factura un centavo y se la está bancando y está recibiendo alguna ayuda del gobierno municipal, alguna ayuda del gobierno nacional, pero está muy complicada. Y hay gente que está atentando contra la posibilidad de que esa gente dentro de poco tiempo vuelva a trabajar. Y honestamente uno puede entender que alguien quiera a los 6 meses reunirse con algún familiar, que quiera ver a su hijo, que quiera ver a su hermano, a su nieto. Lo que no se puede entender es que si hay un protocolo claro para utilizar en una cancha de tenis, de pádel, si hay una directiva clara de cómo se tiene que andar en bicicleta para no contagiar, de cómo se tiene que correr, de cómo se quiere caminar, no lo cumplamos porque no lo queremos cumplir. Entonces eso es imperdonable. Es imperdonable que 20 personas se junten en una quinta. Mañana seguramente el secretario de Seguridad hará un informe detallado. Anoche tuvimos 20 intervenciones, como mínimo, de llamados al 911. Varias fueron abortadas porque la gente decidió no ingresar en algunos casos cuando llegó la gente de nocturnidad, o retirarse, o apagar las luces e irse cuando fue el personal de nocturnidad. Pero no podemos destinar 10 efectivos municipales más 2 patrulleros para estar controlando todos los viernes y sábados las reuniones clandestinas que contagian. Y ya tenemos pruebas de que contagian. Acá tenemos familias con 12 contagiados, con 8 contagiados, que provienen de ese tipo de reuniones. Entonces, por favor, de una vez por todas, entendamos que estamos en el peor momento de la pandemia, que esto está muy lejos de pasar, y fundamentalmente los mayores, que son los que prestan el lugar, los que ceden las quintas y demás, entiendan que estamos en un momento complicado y que hoy tenemos, y ahora lo va a detallar el secretario de Salud, varias personas muy complicadas en el hospital, que algunas de ellas posiblemente podrían estar en su casa si hubiéramos hecho todo lo que tendríamos que haber hecho. Entonces, hacemos un pedido y entiéndanlo, porque esto no son palabras, son realidades. Y si esto sigue así 3 o 4 días más, a más tardar el miércoles estaremos anunciando lamentablemente que vamos a cerrar todo, y cerrar todo implica lo que pasa en Bragado, lo que pasa en Roque Pérez, lo que pasa en Mercedes. A las 6 de la tarde cierra el comercio, y que critiquen todo lo que quieran, porque nosotros antes que nada vamos a privilegiar la vida y la salud de los chivilcoyanos. Así que esperemos que se entre en razón, porque si esto no ocurre, lamentablemente no nos queda otro camino que volver atrás. Le paso al secretario de Salud. Buenos días. Bueno, paso a resumir
de los 6 casos positivos que hemos recibido en el día de ayer. 5 de ellos están relacionados con el nexo epidemiológico del hospital municipal. Se trata de un adulto, un señor de 62 años, que está internado en la sala de cirugía y traumatología, con una infección previa en el hueso. Está evolucionando de su patología infecciosa, no tiene síntomas de su patología, por su patología COVID. La otra persona, también un masculino de 64 años, que fue operado de una patología oncológica, fue dado de alta en su casa y de su casa lo hemos aislado en la Clínica del Carmen. Está sin síntomas desde el punto de vista COVID. Tenemos otro señor de 44 años que también tiene como nexo la sala de cirugía, que también dio positivo sin síntomas por la enfermedad COVID. Otra adulta mayor de 70 años, esta adulta mayor no tiene relación con nexo epidemiológico del hospital municipal, sino que viene de un hogar donde había ingresado un día antes al hogar, proveniente de su domicilio, ya muy comprometida de salud, para realizarse cuidados paliativos. Esta persona, fue hisopada al ingreso al hospital y dio positivo. Y otra señora de 41 años que tiene a su papá con COVID, también con relación al nexo del hospital. Y la joven de 34 años, oriunda de Moquegua, con sintomatología, decaimiento, malestar general, que fue hisopada y tiene como nexo que su esposo y su padre también viajan, son choferes y viajan a Lamba, zona con circulación local. Con respecto a los pacientes que tenemos internados en la sala COVID, seguimos teniendo los 3 pacientes con pronóstico reservado, con COVID positivo. Otro paciente que está en la sala COVID que estamos esperando el resultado, con neumonía y con un problema oncológico de base que ingresó el día de ayer. Y anoche ingresó una paciente de la Clínica del Carmen que ya fue evaluada y va a regresar a la Clínica del Carmen porque no amerita la internación en la sala COVID. En la Clínica del Carmen tenemos 13 pacientes confirmados, positivos, con buena evolución, y 2 pacientes a la esperando resultados. Eso es el resumen de los pacientes que tenemos internados en la clínica y en la sala COVID del hospital, y de los pacientes que están en seguimiento domiciliario, tenemos a todos con sintomatología leve que no amerita internación. ¿José, hay alguien que esté utilizando los respiradores en este momento? Sí, tenemos 3 respiradores ocupados en este momento. Hay 2 que ingresaron con neumonía y que estamos a la espera fueron hisopados, esperando resultados, y un niño de 12 años con una infección generalizada, pero no por COVID, que también fue hisopado por protocolo, con un proceso infeccioso bacteriano que va a ser trasladado ahora ya en estos momentos o en los próximos minutos al Hospital del Cruce. Hubo anoche un movimiento también importante, por lo menos en la zona norte, en la zona donde yo vivo, y ahí estoy viendo mensajes de nuestros vecinos. Otra vez el tránsito de nuevo por la madrugada, intendente, y la gente está pidiendo de nuevo mano dura de parte de las autoridades para controlar este tema también.
Bueno, creo que ustedes han visto estos fines de semana, se han secuestrado 20, 40, o sea, permanentemente la Policía Comunal con la Dirección de Tránsito, la Guardia Urbana están secuestrando motos que no cumplen con las reglas y hoy no solamente es un peligro por las faltas en sí, sino también es un peligro por el COVID, ¿no? Porque andan en grupos importantes. Bueno, por supuesto ninguno cumple con el barbijo, ni mucho menos con el casco, así que vamos a esperar el resultado del informe de mañana del Secretario de Seguridad, pero seguramente este fin de semana también se ha trabajado en el tema. Se adelantó con el tema, venía con un retraso la entrega de los resultados de los hisopados. ¿Eso fue avanzando o seguimos de la misma forma? Ayer llegaron los últimos que faltaban del fin de semana del 29, o sea que ya de ese fin de semana no hay. Están todos informados, pero sí faltan los que fueron jueves, viernes y ayer, o sea, hay 71 que quedaron ayer, bueno, y no sé cuántos hisopados hubo ayer, 26 más ayer, así que vamos a estar como mínimo en 90 resultados esperando, que seguramente la gran mayoría va a llegar mañana. Normalmente los domingos no es un día de gran cantidad de resultados, ha habido domingos que sí. Como hemos cambiado de laboratorio no sabemos lo que va a pasar hoy, pero seguramente el grueso de los resultados va a llegar entre el lunes y el martes. ¿Cuál es el nuevo laboratorio? No sé a cuál se mandó. Acá me dice el secretario de Salud que Junín también recibió nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo es el seguimiento, no? Porque tenemos más de 600 personas, si no me equivoco, aliadas, más allá no hay claras muestras de que la gente no cumple con el uso de barbijo, difícilmente muchas veces cumple con el aislamiento o con el esperar el hisopado en la casa, ¿no? ¿Cómo se hace también para controlar? Porque obviamente les van a caer al personal policial, al intendente, a los funcionarios, pero estamos pidiendo responsabilidad social hace más de 6 meses. Es un tema muy complicado, o sea, cuando uno escucha estos temas como ayer, que bueno, cuando hablábamos con el secretario de Salud ayer a la tarde y me informaba del tema de la reunión en Ayupayas y todo este tema de que había una persona además que estaba contagiada, porque si te hisopaste y te dio positivo estabas contagiada. Bueno, son temas que tiran para atrás todo el trabajo, ¿no? Porque realmente el grupo de profesionales que está trabajando en esto es extraordinario, es una de las mejores... de los mejores temas que hemos tenido durante toda la pandemia, un grupo de profesionales y no profesionales que en horario de trabajo, en su casa, también fuera del horario de trabajo, siguen permanentemente. Hay más de 600 personas en este caso en aislamiento, o sea, el control nuestro garantizo que está bien hecho. Lamentablemente lo que falla muchas veces es el incumplimiento, porque la profesional le dice, tenés que quedarte en tu casa hasta que te llegue el resultado. Si la persona decide salir de su casa e ir a una reunión social a Ayupaya con 3 familias, o sea, escapa a lo que puede hacer el profesional. Está claro que nosotros no tenemos 697 policías ni guardia urbana para ponerle uno al lado a cada uno, ¿no? Que tampoco debería ser la solución, porque si todo lo tiene que hacer la policía y la guardia urbana es muy complicado. También tendríamos que tener 2000 más para poner uno en cada comercio y no habría número que alcance. Esto, como lo dijimos hace un tiempo largo ya, mucho depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Claramente, como dije antes, le agradezco al 90% de la población que lo está haciendo, pero el 10% son 8000 y 8000 irresponsables nos destrozan. Entonces, bueno, si ese 10% no cumple lo que está cumpliendo el otro 90%, perjudicará a todos los chivilcoyanos. Otro camino no hay. Ayer cuando escuchaba y leía discusiones en Roque Pérez entre médicos y gente que quiere que se vuelva a fase 5, realmente sorprende, ¿no? Que un profesional de terapia intensiva diga no damos más y alguien diga bueno, pero nosotros tenemos que abrir el gimnasio igual. Es algo que no se entiende desde la lógica, ¿no? Uno lo puede entender desde la economía. Ahora, desde la lógica, primero está la vida. Si no hay médicos en terapia intensiva, ¿quién va a cuidar y quién va a intubar y quién va a hacer todo el trabajo que hay que hacer con los pacientes que requieran atención? Entonces, creo que la discusión se termina al inicio. O sea, primero hay que preservar la vida, hay que preservar la salud. Nosotros somos privilegiados en Chivilcoy, tenemos que entender que no hay ningún municipio a la redonda. Nunca Suipacha, estando en fase 5, autorizó los restaurantes. Nunca.
Nosotros hemos tenido autorizados los restaurantes antes y ahora. Tenemos los bares autorizados, tenemos las canchas autorizadas, tenemos la posibilidad de salir a caminar, a correr todos los días, todo el día. No se cumple con los lugares que hemos dispuesto, caminan por cualquier avenida hasta alrededor de las plazas, y la verdad es que cuando no ponen en riesgo al resto, el personal de Guardia Urbana tampoco dice nada. Entonces, bueno, si estamos dispuestos a perder todo eso por incumplir con las normas, ya dependerá de cada uno de nosotros. Yo entiendo que deberíamos respetar esta situación especial que vive Chivilcoy en este momento de la pandemia, con Mercedes con 700 casos, con Bragado con 550 casos, con 25 de mayo y Roque Pérez en fase 3, 9 de julio en fase 3, con más de 100 activos. Me parece que deberíamos respetar a todos los chivilcoyanos. Lamentablemente hay un grupo importante que no lo hace y todavía se burla cuando la policía o la Guardia Urbana le quiere decir algo. Entonces, bueno, la verdad es que así es muy difícil y reitero, apoyando a la autoridad de salud que vienen dejando la vida hace 6 meses, vamos a tomar las medidas que haya que tomar. Me parece que es importante para destacar, obviamente a la gente le da miedo cuando se anuncian, ¿no? 10 casos, bueno, afortunadamente son, no sé, 5 de un lado, 6 del otro y así. Pero Chivilcoy, comparando con otros distritos, tiene una cantidad de hisopados realizados muy, pero muy superior a lo que tienen distritos vecinos. Si pueden explicar también lo importante que es eso, porque la cifra parece quizás nada, pasa desapercibido, pero realmente es muy importante eso. Estamos casi en 2.000 hisopados ya. Hay ciudades que están hoy en fase 3 que no tienen 500, entonces... pero bueno, esto no es una competencia entre municipios. Yo lo que intento explicarle a los vecinos es que hoy estamos en una situación totalmente privilegiada. No hay ninguna ciudad que tenga movimiento alrededor después de las 7, 8 de la noche. Acá, a cualquier hora la gente anda, los comercios están habilitados hasta las 12, los delivery andan a toda hora. Entonces me parece que debemos hacer un gran esfuerzo para mantenernos en esta fase. Lamentablemente, como dije antes, hay un gran porcentaje, la gran mayoría que lo hace y le volvemos a agradecer, pero hay un mínimo porcentaje de la población que se ríe de todas las normas y eso genera un desastre en el resto. O sea, si 10 hisopados salen a la calle y no esperan el resultado, puede generar en 15 días una catástrofe y eso lo tenemos que evitar. Y si los que no cumplen las reglas salen a contagiar y después perdemos el nexo, vamos a tener circulación comunitaria. Y si tenemos circulación comunitaria, no hay otro camino que estar en fase 3, y una vez que entraste a fase 3, salir no es fácil. Y si no, miremos para la derecha o miremos para la izquierda. Una vez que entraste a fase 3, no es fácil salir. Y bueno, me refiero a eso, porque digo, hay siempre tanta desconfianza con si se informan o no los casos positivos, que la clara muestra de que no se busca, digamos, ocultar los casos es la cantidad de hisopados que se hicieron. El que piensa que no informamos los casos positivos realmente no entiende de qué estamos hablando. O sea, ¿cuál sería el sentido de ocultar un caso positivo para nosotros si lo que queremos es que ese caso positivo no contagie a más nadie y además aislamos 2 días antes cuando se hisopa a todos sus contactos? O sea, si no lo contamos nosotros, lo va a contar la propia gente. Hoy con las redes sociales es imposible esconder cualquier caso y además no está en nosotros, no es lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia, ni lo haríamos nunca, no tiene ningún sentido. Todo lo contrario, lo que queremos es saber la realidad, pero también queremos poder mantener esta realidad que hoy tenemos. 6 casos de acá hasta el día que termine la pandemia, posiblemente los tengamos todos los días. Ahora, lo que no podemos tener es 40 casos, de los cuales 25 no sepamos de dónde vienen. Ahí estaríamos en un grave riesgo y ahí colapsaría incluso el sistema de salud. Y eso no lo podemos permitir los que gobernamos. Guillermo, la gente que es la que está del lado del número 90, que vos explicabas, es la gente que está con mucha bronca por este otro 10%, y es la que pide mano dura del intendente. Me parece que llegó el momento de que la propia gente, el propio vecino, tome el valor que debe tomar y enfrente la situación de una manera diplomática, pero haciéndole entender también de vecino a vecino cuáles son las premisas que debemos observar, porque esto es una cuestión que a nivel mundial no es de Chivilcoy solamente y no es de potestad del intendente. Es decir, si vamos a fase 3 es por decisión de la autoridad, pero en definitiva somos responsables todos de volver a fase 3.
Es por decisión de la autoridad, pero por las conductas de los particulares. O sea, está claro, yo no le pido a los vecinos que hagan de policía ni de guardia urbana, pero sí le pido a los comerciantes que si va alguien sin barbijo no lo atiendan. Sí le pido a alguien que va caminando, si ve que van 5 al lado suyo sin barbijo, lo pueden contagiar a él también. Entonces les tiene que decir, mirá, ponete el barbijo o mantener la distancia que tenés que mantener porque me contagiás. Ese es el tema, o sea, todos nosotros corremos riesgo de contagiarnos, todos, salvo los que ya han estado contagiados, que tampoco sabemos si se pueden reinfectar o no. Pero al margen de eso, yo si voy a un lugar y veo que hay 3 personas adentro y en la puerta dice 2, se lo marco al comerciante. Incluso ayer se lo marqué a varios y a uno bastante fuerte, que no estaba cumpliendo con el protocolo. Porque la verdad es que nos pone en riesgo a todos. Y bueno, y yo no le pido al resto que haga lo mismo, cada uno sabe cuán responsable quiere ser de la situación. Lo que sí es importante que el que ve que al lado de su casa hay una fiesta, la denuncia al 911 de manera anónima. El que sabe, como pasó ayer, que una camioneta de una cervecería va a llevar un barril de cerveza a una quinta porque va a haber una fiesta, que lo denuncie como pasó ayer. O sea, todos estos temas tienen que ocurrir, porque, reitero, hoy tenemos los 3 accesos permanentes con policía y con guardia urbana o con tránsito y un montón de servicios más que cumple habitualmente la policía y guardia urbana y tránsito. Entonces, no hay forma de que solamente la guardia urbana, tránsito y la policía resuelva todo lo que tiene que resolver. Necesitamos sí o sí la colaboración de los vecinos. Y esta colaboración no es que se pongan ellos en policía, al menos que llamen al 911, al menos que avisen cualquier situación complicada. Y reitero, ayer hubo 50 funcionarios que estuvimos trabajando y viendo, porque antes de tomar una decisión uno se tiene que informar. Y la verdad es que lo que vimos fue lamentable desde el cumplimiento de las normas y lamentable desde la actitud de mucha gente, que además van a ser los primeros perjudicados si esto cambia de fase. Entonces, eso es lo inentendible. O sea, que te perjudique solo yo no lo puedo entender. O sea, que un propio comerciante, sabiendo que lo primero que se va a caer es su comercio, si esto cambia de fase, no cumpla, honestamente no lo puedo entender ni desde el sentido común, ya más allá de lo sanitario o de la pandemia, porque lo único que va a quedar abierto si pasamos a fase 3 es lo esencial, y dentro de lo esencial ya sabemos lo que es, o sea, ya lo hemos vivido, estuvimos 40 días así, entonces ojalá logremos que no, pero me parece que vamos muy rápido camino a que sí. Bien, así pasaba el pintado.